¿Sabías que la industria alimentaria es la primera industria de España en Producto Interior Bruto? ¿Y que están pasando tantas cosas de las que no sabemos ni la mitad? Por ejemplo, los almacenes se están llenando de robots y de tecnologías como la inteligencia artificial o la automatización, no solo para ahorrar costes, sino para transformar todo tema de seguridad y la salud de lo que comemos. Y los jóvenes profesionales están cambiando. Ya no es el puesto tradicional de siempre, sino que ahora están a cargo de últimas tecnologías y últimas tendencias que no se ven en ningún otro sector. Bueno, va a cambiar por completo la forma en la que comemos. De hecho, se están imprimiendo filetes 3D y se están aplicando las últimas tecnologías en cuestiones tan importantes como la bioseguridad. Soy Borja Fernández, CEO de Hacemos Cosas. Y yo soy Miriam Pérez, directora de Cárnica de CD Comunicación. Bienvenidos a Alimentaria Food Tech Radar. Bienvenidos al futuro. Beatriz, ¿qué comemos hoy? ¿Filete de salmón en impresora 3D o bocata de jamón de Guijuelo? Yo para el jamón de Guijuelo siempre estoy dispuesta, o sea, no me parece nunca una mala idea. Ahora bien, en la paleta de posibilidades del consumidor cada vez vamos a encontrar cosas nuevas y que se hagan con unos procesos diferentes de los que tenemos y estarán ahí a disposición del que los quiera consumir. Entonces empezamos con una tapita y luego nos vamos al salmón 3D. Venga, así lo hacemos. María, te quería preguntar, ¿España es de verdad una potencia food tech? ¿O la verdadera historia es que todavía solo nos conocen por el aceite de oliva, el jamón y 3 cosas más? Pues depende, perdona, aunque sea manchega, voy a contestar como una gallega, ¿no? Evidentemente, el 90% de los mercados internacionales nos conocen por nuestro jamón, nuestro aceite, nuestro vino, nuestros productos finales, pero España no estaría ahí si no tuviera buena tecnología. Por lo tanto, diría que el público friki o más conocedor conoce también las buenas empresas tecnológicas que hay detrás de esa España superpotencia gastronómica y alimentaria. Vamos a hablar luego de eso. Bienvenidos a Alimentaria Food Tech Radar. Hoy hablamos de Made in Spain, la nueva generación de inventores alimentarios. Hablaremos si España es una potencia food tech, qué tecnologías Made in Spain están petándolo fuera de nuestras fronteras, si hay startups alimentarias en España o solo es tecnología de videojuegos. ¿Qué perfiles profesionales necesitamos para esta nueva revolución? Para hablar de todo esto, hoy tenemos a María Naranjo, directora de la industria agroalimentaria del ICEX. María, buenos días. Buenos días. ¿Qué te hace imprescindible en la industria? Pues yo diría que tener detrás a una organización que es ICEX, que sabe todo lo que tú puedes necesitar para conquistar los mercados internacionales. Casi nada, nos ponemos la gorra de conquistadores. Y con Beatriz Romanos. Voy a leerlo porque son muchas cosas. Especialista en food tech, divulgadora, coach de innovación, inversora. Beatriz, buenos días. Buenos días. ¿A ti qué te hace imprescindible en la industria? Uy, qué pregunta más sutil. No lo sé, yo te voy a decir que la pasión. Llevo apasionada por esta industria desde 2014 cuando puse las primeras líneas sobre este tema y no la he perdido. Así que yo diría que la pasión para unir, conectar los diferentes actores, conectar las ideas, conectar a las personas, pensar en el futuro. Bueno, hablas de pasión, que de momento la IA no llega ahí, ¿no? Así que es importante. Y en el ecosistema food tech, la capacidad de conectar que tiene Beatriz es absolutamente imprescindible, especialmente en España. Por eso es tan imprescindible para el ecosistema. Pasión, conectar, ecosistema, efectivamente. Siempre suena mejor cuando te lo dicen los demás. Está bien, vamos a hablar de 1000 cosas, 30 minutos en principio, así que vamos al grano. ¿Qué innovaciones alimentarias, María, Beatriz, somos pioneros en España? ¿Quién empieza? Empiezas tú. Bueno, pues mira, nosotros somos una potencia alimentaria. ¿Vale? Como os he dicho antes, se nos conoce ya por muchas cosas, con lo cual España ha sido muy pionera en innovar en cosas que hacían mejor lo que ya sabíamos hacer, ¿vale? Todo lo que puede ser optimizaciones, fíjate todo lo que está ocurriendo en Almería, en nuestras industrias. Hay mucha parte del food tech que es oculto, por decirlo de alguna forma, o no es tan brillante como otras categorías que seguro que hablamos luego, pero que están ahí y que están trabajando mucho por hacer que lo que nos gusta consumir, ese jamón, esa carne, esa leche, etcétera, lo podamos hacer de una forma más eficiente, lo podamos hacer de una forma más sostenible, y ahí hay muchísima innovación detrás, y en eso España es puntera. Si no, que alguien vaya a ver los campos en Almería.
En otras cosas en que seamos punteros, pues yo creo que también tenemos una academia muy fuerte y en investigación, en temas, por ejemplo, como de algunos aspectos de fermentaciones, de precisión, en algunos aspectos por ejemplo, de encapsulación, tenemos algunas empresas punteras, en nuevos productos. También estamos siendo en algunas ramas del agri-food tech que no se conocen tanto, como es la orientación a la hostelería, que en España es otra potencia también en la hostelería y ahí se están haciendo soluciones muy, muy punteras y empresas que están triunfando y están teniendo éxitos muy interesantes. Esos son algunos de los aspectos que yo... Bueno, has planteado un mogollón de nichos. Estoy deseando, María Beatriz, que empecemos a contar, ¿no? Que empecemos a transmitir, a ver qué proyecto estamos viendo, qué startups están sonando. Bueno, a mí me encantan empresas que tenemos, algunas españolas aquí y otras que están fuera, pero que es capital humano español, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con envases, embalajes, etcétera. Hay una empresa que está en Reino Unido que es Rodrigo García, es el que está haciendo toda la parte de envases y embalajes que se pueden reciclar, que son absolutamente limpios, pues esa es una persona, por ejemplo, que está trabajando de manera absolutamente pionera y creo que es una buena referencia. Aquí en España, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con upscaling, empresas como puede ser el caso de Ingredalia, que son capaces de partiendo de materias primas que son desechos de la industria agroalimentaria, obtener super ingredientes o elementos absolutamente vitales para la cadena, me parece que son importantísimas también, ¿no? Entonces yo creo que es ese tipo de tecnologías que están, lo decía antes Bea, ocultas en la cadena agroalimentaria y sin embargo son fundamentales, es muy importante, porque seguro que vamos a hablar de regulación. Parte de lo que es la posibilidad de innovar te lo da cuál es la normativa. Por ejemplo, la nueva directiva de envases y embalajes que tiene esa está motivando muchas de las innovaciones. Ahí, por ejemplo, en ese campo tenemos a Bio2Coat también, que hacen unas coberturas naturales comestibles para alargar la vida útil de frutas, fundamentalmente frutas. Y que es muy importante porque con eso estás evitando el desperdicio, estás favoreciendo la sostenibilidad. También tenemos Pack2Earth en el campo del packaging. O sea que, digamos, has citado varias veces Almería. Ahí, ¿qué está ocurriendo en toda nuestra huerta? Milagro. Es el milagro almeriense. Se habla muchas veces, y seguro que lo comentamos luego, de los problemas de financiación para el escalado que tienen las empresas, ¿no? Entonces, en Almería... algo espectacular que está ocurriendo es que las cooperativas y las empresas de producto final están incorporando innovación gracias al papel de un financiador, como es una entidad financiera, Cajamar, se puede decir. Tiene un proyecto de innovación muy, muy interesante, está como siempre que esto es otra cosa que también podemos comentar, ¿no? Que no se trata solamente de las startups. A veces parece que hablar de foodtech o agri-foodtech son solo ellas, pero solas no llegan a ninguna parte, ¿no? Entonces el papel que tienen que jugar, por un lado, quienes van a ser los clientes o los usuarios de esas tecnologías que se innovan, pues ahí lo que están haciendo las cooperativas, pero también las corporaciones, arriesgando también en el uso de esa tecnología para que se pueda desarrollar y pueda escalar, pero también el papel de entidades como las entidades financiadoras, que son las que permiten, bueno, pues seguir avanzando algo que es un prototipo o una tecnología que aparece a lo mejor en un centro tecnológico o en una universidad, que realmente llegue al mercado de forma eficiente. Sí, porque hemos hablado de ecosistema y hablamos del poder mágico que tiene Beatriz. El ecosistema de la industria agroalimentaria y el ecosistema innovador es especialmente complejo. Tienes, por ejemplo, los centros tecnológicos, que son fundamentales. España, antes decías, ¿qué hace atractivo a España? España, por ejemplo, para muchas startups que quieren probar su tecnología, España tiene universidades y centros tecnológicos súper descentralizados, donde se pueden hacer muchos de esos experimentos. Y luego tienes, por ejemplo, también las grandes corporaciones alimentarias que se han hecho famosas gracias a ese jamón, a ese aceite, a esos productos,
que están invirtiendo río abajo en tecnologías y por lo tanto son también fundamentales para que la industria agroalimentaria innovadora se potencie, ¿no? Habéis tocado ya en varios casos concretos, incluso con nombres y apellidos, pero yo os preguntaría, para alguien que quiere seguir avanzando, ¿qué revoluciones concretas están ocurriendo ahora fuera de nuestras fronteras, empresas españolas? ¿Dónde se está invirtiendo en FoodTech? Que es realmente esa revolución a la que hay que subirse. Los países que están en el top 5 siempre son los mismos. Tenemos Estados Unidos, tenemos aquí en Europa. ¿Por qué se ha ido Rodrigo a Reino Unido? Porque las rondas inversoras en Reino Unido son mucho mayores. Estados Unidos, tenemos Singapur, donde también hay una regulación que es mucho más favorecedora. Tenemos Israel, que ahora no se menciona, pero que también tiene un ecosistema y un sistema público de fomentar la inversión que es muy potente. Y de transferencia de tecnología. ¿Te acuerdas que antes lo comentábamos? Sí. Y aquí en Europa, Países Bajos es fundamental. Tienes ahí un ecosistema que es Wageningen, que también fomenta muchísimo la inversión en innovación, que es al final la financiación para el crecimiento de las startups. Es ser o no ser. ¿Qué está ocurriendo? ¿Revoluciones en procesos, en nuevos modelos de negocio, en alimentación? Mira, en la definición que yo propongo de FoodTech me gusta precisamente decir eso, que a veces nos quedamos con la idea de que la innovación solo es en producto. Y el consumidor final. Exactamente. Y la innovación puede estar en los procesos, puede estar en nuevos modelos de negocio, puede estar en servicios. Y ahí, ¿qué estamos viendo? Pues, por ejemplo, hemos pasado ahora a un tiempo en el que se está invirtiendo mucho en procesos, en optimización de procesos, en hacer las cosas de forma en la que permitas reducir costes o permitas acelerar o permitas... Y ahí, por ejemplo, la aparición de tecnologías como la inteligencia artificial está ayudando mucho porque está haciendo un impulso muy grande en la mejora de esos procesos. Esto de la inteligencia artificial. ¿Verdad que no? Pues mira, la puedes encontrar desde procesos muy industriales, muy... vamos a decir, oscuros, por decirlo de alguna forma, que están en ese back office, a cosas como la identificación de proteínas u otras moléculas de interés, el acelerar cómo se pueden encontrar y cómo se pueden identificar para que luego puedan incorporarse a formulaciones. La puedes utilizar en procesos biotecnológicos en los cuales pues estás optimizando a lo mejor el cultivo de las líneas celulares o de las líneas de microorganismos que luego van a producir con esos procesos fermentativos de los que hablamos, ¿no? Con lo cual lo puedes aplicar hasta la automatización, ¿no? Que la automatización puede ir al campo, puede ir a la fábrica, puede ir hasta en un restaurante. Entonces ahí esa parte de optimización en los 2-3 últimos años se está viendo que, por ejemplo, el interés inversor está yendo mucho más ahí, ¿no? Que a lo mejor a más productos tipo breakthrough que hemos estado acostumbrados a ver cuando ha habido unos picos de inversión más altos. Ahí se está invirtiendo también mucho en tema de ingredientes, no tanto a lo mejor en la búsqueda del producto final de esa hamburguesa sangrante que fue la estrella hace unos cuantos años. Sí. Ahora es más a ese ingrediente que puede ser funcional en el sentido de que cumpla una función en la formulación, ¿vale? Que pueda permitir a lo mejor sustituir un ingrediente artificial, un conservante, un colorante, lo que sea, o mira, fórmulas que puedan ser más naturales o que tenga una funcionalidad orientada hacia la salud, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos hablando mucho todo lo que está orientado a la microbiota, a la flora, antes le llamábamos flora intestinal, ahora es más la microbiota y toda esa relación entre el eje intestino-cerebro, ahí se está investigando mucho. Entonces, ese eje salud, ingredientes y optimización de procesos creo que es ahora un poco las líneas en las que se está invirtiendo. ¿Estás de acuerdo, María, con tu visión más institucional del ICEX? Yo claramente lo que dice Beatriz es lo que estamos viendo también y detectando por parte de los inversores. En el caso de España tenemos capacidad, pues con todo lo que es España es uno de los países más fuertemente impactados por el cambio climático, lo estamos viendo, ¿no? Entonces la capacidad de utilización eficiente de recursos es un aliciente
que hace que muchos inversores internacionales se estén fijando en España precisamente por eso. Lo hablábamos de Almería, pero también es en Murcia, lo estamos viendo en Andalucía. Eso es un campo. Te diría que en otros, como por ejemplo puede ser el sector del vino, donde España es el tercer productor mundial, se está invirtiendo muchísimo, por ejemplo, en especies especialmente resistentes de uva, precisamente al cambio climático y mantenimiento, o por ejemplo especies, ahora mismo que están tan de moda los vinos de menor graduación, especies que sean capaces de producir vinos de menor graduación alcohólica, ¿no? Por lo cual todas esas innovaciones de alguna manera transparentes están ahí, y luego mucha innovación vinculada a la salud. Eso claramente estamos viendo desde grandes corporaciones que son capaces, gracias por ejemplo al 3D, de permitir a enfermos terminales poderse alimentar correctamente, o de todo eso está permitiendo una vinculación entre innovación agroalimentaria y salud de manera muy potente. Y la parte de biotecnología, veíamos en el último informe del sector FoodTech que la parte de biotecnología, que es una parte que está muy vinculada ya también pues eso, con la salud, con los ingredientes, etcétera, es de las que más ha crecido en el último año, y con un pequeño aumento del número de empresas, startups, que son una parte del ecosistema, pero que bueno, a mí me hizo mucha ilusión ver que habían estado cayendo los 2 últimos años y que en 2025 parece que hay un ligero repunte de las startups. Hablando de startups, María, ¿dónde se están perdiendo ahora mismo las startups? ¿En fase semilla? ¿En escalado? ¿Cuándo internacionalizan? Yo te diría claramente el escalado es el valle de la muerte de las empresas, ¿verdad, Beatriz? Lo comentamos siempre. Para llegar al mercado, ¿no? Entiendo. Primero hay un problema en España estructural, y es que hay muchas empresas que están acostumbradas a ser cortoplacistas, startups que viven con una financiación si quieres generosa, cuando están todavía vinculadas a la universidad o al mundo más experimental, pero tú no puedes vivir en el mundo de Yuppie. Tú te tienes que enfrentar a los mercados, y un inversor internacional o un inversor nacional o una gran corporación necesita unos resultados. Si a eso le unes algo que antes decía Beatriz, que es crítico, que es que en España no está bien resuelto el tema de la transferencia tecnológica, tienes un periodo o una fase de las empresas donde estamos viendo empresas que han participado en programas nuestros de aceleración como Desafía, que en el caso de la agroindustria fallecen. ¿Por qué? Porque también el periodo de recuperación de la inversión en el sector agri-foodtech es prácticamente el doble que en otros sectores. Entonces los inversores son muy impacientes. No podemos olvidar que aunque tenga el apellido tech, el foodtech tiene esa parte food que lo que conlleva es que estamos tratando en cosas físicas, como un medicamento, no solo eso, ¿no? sino desde el punto de vista de lo que hablábamos del escalado, que son procesos industriales. Y entonces no es lo mismo darle la rueda a un programa de software que poner una línea de producción en marcha. Primero, la transferencia de la fase piloto a la fase industrial no es tan evidente como puede ser escalar un software que añades, subes servidores y allá vamos. Aquí hay otras condicionantes de nivel industrial que hay que tener en cuenta, y que son más lentos, más complejos y más caros, y que necesitan un expertise diferente, porque no es lo mismo el expertise que tú tienes cuando eres una startup innovadora, que a lo mejor estás trabajando en ciencia, que cuando ya tienes que pasar a una fase industrial, que lo que necesitas es un expertise industrial y recursos a nivel industrial. Entonces, ahí es lo que hace que muchas veces ese gap sea difícil. Es como de repente un escalón importante, y ahí es donde creo que se necesita mucha más ayuda, más recursos para facilitar esos escalados, porque el escalado además tiene esa parte de económica, que es, oye, tenemos que pasar de una inversión más limitada a una inversión más fuerte. Tiene esta parte industrial que estoy diciendo, que es importante, y ahí necesitamos expertise y recursos industriales y facilitar acceso a esos recursos. Pero luego hay otra parte muy importante del escalado, que es el acceso al mercado. Y ahí parece como que ya dejamos solo a la startup o al emprendedor el decir,
bueno, pues hay veces que también hay que ayudar en esas fases de escalado comercial, la venta pública de riesgo, ¿no? O la venta o compra de inversión, de innovación, que puede ayudar a hacer una serie de compras que a lo mejor están en unas condiciones que no son las típicas del mercado, pero precisamente es una compra más de riesgo, porque lo que estás es apostando por ayudar a que esa empresa pueda alcanzar unos niveles de ventas o hacer unas pruebas o una serie de cosas, ¿no? Estamos ya hablando de retos. Vamos, que aquí sí, pero es que María... si no pasas ese paso, no pasas al siguiente, ¿no? Con una característica que une a las empresas con independencia de que sean startups o empresas de jamones, como decías al principio tú, y es que al final la empresa española tiene que ponerse en los zapatos de ese comprador, que normalmente las empresas son ya born global, no nacen pensando en vender en su ciudad, sino vender en los mercados internacionales, y entonces muchas veces tienes que hacer una adaptación de tu producto para ese mercado de destino que muchas veces no va a estar en España, ¿no? Y entonces ese problema de adaptación al mercado y esa falta de empatía de la empresa con ese mercado final lo hace más importante. Por eso, programas, por ejemplo, lo decíamos, el Desafía, que te va a hacer inmersiones en mercados de destino, pues es crítico para muchas empresas, ¿no? Estoy pensando... Bueno, tenemos a Guimarães, que por ejemplo está en Singapur. Esa por ejemplo, o Kebana, fíjate, Kebana es una empresa de un pueblito de Segovia, una empresa absolutamente familiar, que participa, se apunta al programa Desafía, va a Wageningen. Desafía es un programa de aceleración que tenemos nosotros. La llevamos a Wageningen y de repente conoce a clientes de su producto final, por ejemplo, en Países Bajos, se está vendiendo en Jumbo en Países Bajos o aquí en Portugal, ¿no? En Pan de Azúcar, ¿no? O sea que verdaderamente son empresas que han sido, pero son más la excepción que la regla. Hay muchas empresas que se quedan por el camino. Bueno, pues aquí queda el mensaje. Perdóname, ahora que mencionas los programas Desafía, que creo que son muy interesantes, que lleva una serie de empresas a otros mercados a conocerlos, algo que me han puesto de manifiesto muchos de los que han participado ahí y que yo he visto cuando he podido trasladarme también a otros mercados, no tenemos nada que envidiar desde el punto de vista científico, de recursos, de centros tecnológicos, de conocimiento, de academia. Ahí no tenemos nada que envidiar. Vamos a seguir hablando de tecnología, Bea. Empezamos una sección que es como un partido de tenis, ¿vale? Venga. Yo pregunto y respuesta lo primero que se os venga a la mente, y si no, paso palabra. ¿Vale? Venga, vamos a tratar de hacerlo en un minuto. La sección se llama Fact Check Food Tech. 1. Tecnología sobrevalorada, María. Para mí es blockchain. Yo te diría que la inteligencia artificial. Toma ahí. Tecnología infravalorada. Te voy a hacer trampas. La inteligencia artificial. Y si quieres luego te explico por qué. Para María. Mí el upscaling, esa no está suficientemente valorada para todo lo que se está haciendo. ¿Cuál creéis que es el mayor freno real para innovar hoy en FoodTech? Para mí la transferencia tecnológica y la inversión, las dos son dos partes. Eso hay que mirárselo, llevamos muchos años hablando de la transferencia tecnológica. Bea. Por no repetir lo que ya he dicho, la mentalidad. De la gente, de las empresas, de los que deciden. En general, yo creo que en todos. En general, en todos, ¿no? Pues también eso, a ver cómo lo hacemos. A ver, la decisión que más está retrasando las empresas, que digas, espabila, ponte ya con esta tecnología, con este proceso. ¿Qué se está dejando para mañana cuando hay que abordarlo ya? Yo te diría que pensar a 10-15 años vista. Vale. Es que esa es la clave. Esa es la clave. El tema es que no somos muy cortoplacistas. Entonces, esperas un rendimiento de tu inversión en un plazo muy, muy pequeño de tiempo. Y esto se ha puesto cada vez más crudo, con inflaciones de 3% en mercados avanzados. Tremendo, bueno, es que los retos del corto plazo te mantienen muy ocupado,
y es eso, el no dejar recursos para pensar en el largo plazo. Cuando de repente te ponen una regulación, pues como estábamos hablando de la directiva de envases y embalajes o temas de cambio climático, temas que tienes que cumplir sí o sí este año o el que viene, ahí es cuando reaccionas, pero muchas veces es demasiado tarde precisamente por los periodos de inversión y de comprobación que tienen muchas de las tecnologías. Y aquí otro melón. Empiezo por ti, María. ¿Cuánto dinero ahorramos en una empresa si decide invertir un millonazo de euros en tecnología FoodTech? Pues depende, vuelvo otra vez al origen, depende de cuál sea el plazo que tú te hayas marcado para recuperar ese millón. Hay muchas tecnologías que son capaces de aumentar, de ahorrar muchísimo dinero, pero tú te tienes que marcar, en el caso de la industria agroalimentaria, y precisamente por lo que decía Beatriz, que no es evidente muchas veces el cambiar una cadena de procesos, etcétera, te tienes que marcar un plazo de 5 o 10 años y eso pues hay muchas empresas que no están preparadas o mentalizadas para hacerlo, ¿no? Yo te diría que siendo la optimización y la reducción de costes es un buen argumento dentro de esa optimización, un buen motivo para innovar, si te quedas solo en ahorrar costes, estás haciendo una innovación de patas cortas. Pues ¿y cuánto podemos ganar? Es que a lo mejor la pregunta no es cuánto podemos ganar o cuánto podemos ahorrar, sino si vamos a seguir siendo relevantes en el futuro o si vamos a sobrevivir. Si nuestro modelo de negocio actual dentro de 15 años va a seguir siendo el mismo. ¿Y cómo me voy a preparar para eso? Es que quizás dentro no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Dentro de 15 años lo que exportemos no sean tomates, sino la tecnología para fabricar los tomates, ¿no? Entonces tienes que pensar fuera de la caja, como se dice, ¿no? Pensar verdaderamente en lo que dice Beatriz, si tu producto va a seguir siendo relevante en un marco global, claro, en un marco diferente, ¿no? Pues con unas temperaturas diferentes, con un marco climático diferente, entonces eso sí que es muy importante, ¿no? Con países innovando, muy interesante. Ya nos podemos relajar un poco más. Vamos a mirar al futuro, vamos a mirar, pongamos 2040, dentro de 14 años, ¿qué tecnología va a ser mainstream dentro de 10, 15 años? Que las empresas, estáis hablando de 5, 10, 15 años. La inteligencia artificial yo creo que va a tener un poder y una profundidad que ni siquiera estamos siendo capaces de atisbar, ¿no? Ese es el motivo por el que yo antes te decía la IA en los dos, ¿no? Porque creo que todavía no ha enseñado todas sus cartas, todavía ha prometido mucho, pero lo vemos más en optimización de procesos y este tipo de cosas. Pero es que, como dice María, es que lo que está ocurriendo tan rápido a tantos niveles que no somos capaces todavía de vislumbrar lo que va a llegar a hacer, ¿no? Tu bola de cristal no te dice claramente: tengo que invertir aquí en este proceso de IA para realmente adelantarme a la competencia. No sabemos que además todavía. Hay grandísimas corporaciones ahora mismo, pues están Gemini, están ahí como 2 o 3 grandes corporaciones que tienen muchísimos tentáculos y estamos viendo los movimientos que se están produciendo en las tecnológicas que van a impactar a la industria agroalimentaria y la están impactando ya. Yo lo que diría... Sí, termina, perdona. No, estaba hablando antes hablábamos de estrategia país, ¿no? Yo algo que he hecho en falta, y lo sacamos muchas veces, es tener una estrategia país que te permita mirar a largo plazo y hacer una apuesta, esa apuesta que muchas veces no pueden hacer las empresas, hacerla como país, ¿no? Y lo que diría es, no pensemos solo que la inteligencia artificial viene de la mano de estas grandes compañías que todos conocemos, sobre todo a partir de la inteligencia artificial generativa, sino cómo nosotros somos capaces, ya como país, ya como empresa, de generar nuestra propia inteligencia artificial con nuestros datos, con nuestros modelos, que no tengamos que depender de los modelos que se están generando fuera, sino que sean modelos creados para nuestras necesidades y lo que nosotros queremos con nuestros datos y no a lo mejor depender pues eso, de otros modelos con otros sesgos que no son los que podemos conocer o controlar o vigilar. Súper interesante.
Hablábamos al principio del salmón 3D, un poco como casi una parodia, pero... Cosa que he probado y he de Sí. decir que es Y el un atún, no está producto... mal, el atún que hacen la gente de Cocus es espectacular. Es espectacular y el salmón impreso 3D que lo hacen Sí. los de Rebo Foods, Sí, que además se está impresionante. comercializando ya también por Circular Foods, y lo he podido probar y es un producto muy O interesante. sea, os escucho, yo creo que no lo he probado, ya me voy luego a ver si en el súper de enfrente hay algo para probarlo, pero entonces os escucho y no va a ser esto una moda, realmente ha llegado para quedarse la proteína alternativa. Yo creo que la proteína alternativa ha llegado para quedarse, pero es verdad que ha habido una especie de burbuja, como pasan siempre, y luego la proteína alternativa sigue teniendo o sigue siendo productos caros, o sea, todavía no están pensados para llegar a alimentar a eso que se quería. Tenemos tantos cientos Sí, vamos a solucionar el hambre el del mundo, ¿no? problema del hambre en el mundo, pues yo creo que todavía no estamos ahí. Yo por lo menos lo veo así, ¿no? Hay un reto importante en el campo de las proteínas, que uno de ellos es la escalabilidad, y al final el precio está ligado a la escalabilidad. Si tú al final consigues hacer economías de escala, vas a poder hacer unos precios unitarios más accesibles, ¿no? Tienen que demostrar algunas de las tecnologías que se han puesto en marcha para la proteína alternativa, porque el plan B sigue otro camino, digamos, pero tecnologías más disruptivas como pueden ser el cultivo celular o como pueden ser las fermentaciones, etcétera. Bueno, para lo que son productos mainstream de vamos a hacer un filete o vamos a hacer la alternativa a la carne, etcétera, todavía están teniendo que demostrar que más allá del laboratorio pueden ser viables económicamente e industrialmente. Al margen de el movimiento regulatorio o antirregulatorio, es decir, en Europa estamos viendo que no hay una posición unánime dentro de los 27 sobre si esa proteína o sobre si se debe abrir más o menos la mano para admitir determinadas formas de proteína alternativa. Por ejemplo, en otros países, o hablábamos antes de Singapur o incluso de Estados Unidos, sí que hay una posición muchísimo más clara. Por lo tanto, sin un marco regulatorio claro, tampoco las empresas van a invertir claramente en hacer desarrollos van que no se... Como ocurre con el vehículo eléctrico, por ejemplo, en otros, cambiando de sector. Oye, ahora mi hijo, que me escucha pero todavía no habla, tiene 9 meses, pero yo ya estoy pensando, a ver qué le recomiendo, qué carrera profesional, porque esta la industria foodtech mola mucho, qué perfiles necesitamos. Pues yo creo que necesitamos esa gente abierta, ese perfil abierto que antes comentaba Beatriz, gente que sea capaz verdaderamente de desarrollar carreras globales, ¿no? Esa es lo que más yo creo que más necesitamos, porque tenemos muy buenos tecnólogos y tenemos muy buenos investigadores, pero muchas veces les falta esa verdadera lanzadera para salir fuera en los mercados, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Y yo te diría que sea lo que sea, que algo que le apasione, porque en el mundo en que estamos ahora de cambio, incertidumbre y convergencia tecnológica, que el cambio es cada vez más rápido, se va a tener que estar adaptando constantemente, va a tener que estar aprendiendo y reinventándose constantemente, con lo cual más vale que elija algo en lo que disfrute aprendiendo y disfrute abriendo nuevos campos y nuevos caminos. Bueno, preguntaré al pediatra a ver si me deja meter proteína alternativa en el potito y ya os contaré qué tal. Y vamos acabando. Dentro de 14 años, 2040, estaremos en Nueva York y se hablará de foodtech española. ¿De qué se hablará? La foodtech española, ¿de qué nos sentiremos muy orgullosos? Yo veo a muchas empresas que están ya conquistando, no dentro de 14 años, ahora, empresas que llevan nuestro nombre y de las que nos podemos sentir súper orgullosas. Empresas de fermentación avanzada, como decía Beatriz, empresas de proteína alternativa, empresas que están trabajando la parte de biotecnología.
esas empresas son las que están abriendo camino y son las que están ayudando a construir una marca país potente, porque una marca país potente sin empresas que lo abanderen está vacío, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos iniciando ese camino con las empresas que tenemos que están comprometidas en los mercados internacionales. ¿Tú cómo lo ves, Bea? Mira, yo por ejemplo voy a citar una compañía que a mí me parece muy, muy interesante, que se llama EC2C. ¿La conoces? Ellos lo que hacen es aplicar la inteligencia artificial para... empezaron haciendo proyecciones para anticipar cuándo una plaga se iba a producir, en concreto en un cultivo tan importante como en España, como es el olivo, pero que es una plaga que a veces cuando llega se carga hasta el 15% de la cosecha global del país, ¿no? Con lo cual eso es. Simplemente gracias a ese sistema de inteligencia artificial poder prevenir cuándo viene, por predecir cuándo viene y tomar las medidas preventivas suficientes, eso ya es suficiente, ¿no? Pero además ellos lo que están aplicando es más la inteligencia artificial para poder anticipar cuánta cosecha vamos a tener, si es mucha, si es poca, y que haya una mayor eficiencia con la cadena de suministro, que se pueda prever si va a haber más cosecha de la esperada o menos, y que a partir de ahí los siguientes elementos de la cadena de valor puedan tomar sus decisiones, ¿no? Eso que nos parece un poco sexy, que no es como la hamburguesa sangrante que decíamos, eso es súper exportable. Eso es conocimiento que es exportable a cualquier país y del que nos podemos sentir muy, muy orgullosos, que además estos son sevillanos, ¿no? Para que también sepamos que no todo ocurre en Madrid, Barcelona o en los grandes hubs, como mencionábamos antes, de Europa, sino que se están haciendo cosas súper interesantes, y precisamente ese expertise que tenemos en la parte alimentaria nos hace que seamos un campo de pruebas fantástico para muchas startups. Muchas startups están queriendo venir a España precisamente por la industria que tenemos aquí, porque aquí pueden dar sus primeros pasos, ya sea en corporaciones, ya sea en el campo, ya sea donde sea. Así que vamos a ver mucha tecnología Food Tech Made in Spain en el año 2040. Aquí yo sí que he empezado a dibujar euros en la cabeza, que hay mucho ahorro, mucho ingreso nuevo, si ahorramos el 15% de problemas que están sufriendo nuestros olivares o nuestras tomateras, ¿no? O sea que súper interesante. María Beatriz, muchísimas gracias por la conversación. Muchas gracias. Me estaría hablando horas con vosotros, pero yo lo que os emplazo es 6 a 8 de octubre, Alimentaria Food Tech, a seguir hablando de estos temas tan interesantes y donde España no nos queda otra que ser pionero y ser líderes. Sí, no nos lo perderemos. No, desde luego, cita imprescindible para todo el sector y para toda la industria. Pues allí nos vemos. Nos vemos por allí. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.